noches, mis amados, una vez más con ustedes para poder compartir este apasionante estudio del libro de Ageo. Y ya hemos hecho la introducción, ya vimos quién era Ageo, vimos que era parte de los llamados profetas menores, de aquellos que habían vuelto del exilio de Israel, por lo tanto eran profetas post-exílicos. Y bueno, vimos un poco acerca de su vida, vimos también un poco el contexto histórico y hemos sacado también lecciones, enseñanzas para cada una de nuestras vidas, ya que la palabra de Dios dice que todo lo que se escribió en la antigüedad no era para nuestra enseñanza, ¿no? Para que nosotros podamos imitar la fe de aquellos que fueron instrumentos en las manos de Dios para poder hacer su obra, pero también podemos sacar enseñanza acerca de las historias en donde no fueron muy felices, donde hubo desobediencia de parte del pueblo, de parte de sus siervos, y bueno, sufrieron las consecuencias por su desobediencia. Bueno, nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas, aprender lecciones para no cometer los mismos errores. Así que vamos a meternos de lleno en el capítulo 1. Hoy nos tocaría estudiar el capítulo 1 y vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Y algunos puntos para poder también sacar nosotros hoy enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Yo voy a poner para compartir la pantalla, vamos a ver si se puede. Ahí tenemos. Y vamos a poner en modo presentación. Así pueden ver todos. La verdad que es un estudio apasionante poder estudiar este libro. Como ya dijimos en la introducción, es muy práctico y nos ayuda a nosotros también a poder ser desafiados a poner a Dios en primer lugar, a reconstruir nuestra vida espiritual si no andamos como Dios quiere que andemos, en obediencia a su palabra. Así que bueno, vamos a adelantarnos lo que ya vimos y vamos a meternos de lleno entonces en el capítulo 1. Vimos un poco lo que era el bosquejo de todo el libro y ya nos metemos directamente entonces en el capítulo 1. Capítulo 1, donde tenemos 15 versículos y vamos a ver tres cosas en este capítulo. Vamos a ver la reprensión por no tener las prioridades, o por tener, mejor dicho, las prioridades equivocadas en los primeros 6 versículos de este capítulo 1. También vamos a ver los resultados por no tener a Dios en primer lugar, desde el versículo 7 al 11. Y por último, desde el 12 hasta el final, vamos a ver las respuestas de los líderes y el pueblo con respecto a la reprensión que Dios había hecho. Así que vamos a ir leyendo los primeros 6 versículos para poder entrar entonces en el estudio. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y tengamos en cuenta esta frase: meditad bien en vuestros caminos, porque se va a repetir
en el versículo 7. Dice el 6, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hasta acá nomás, por ahora la lectura. Y bueno, habíamos hecho un poquito un reconto histórico, ¿no? Visto un poquito el contexto, y si se acuerdan, habíamos dicho que el pueblo había salido del cautiverio allí en Babilonia, se había cumplido el tiempo establecido por Dios para que vuelvan y puedan reedificar el templo. Y allí, en medio de la construcción, habían empezado bien en principio, pero después hubo oposición de los moradores de ese lugar, otros pueblos extranjeros y aún los llamados samaritanos, que eran judíos que habían quedado después del cautiverio y se habían mezclado con pueblos vecinos, y de ahí vienen los que son llamados samaritanos, y por lo tanto fueron despreciados por los judíos puros, porque los creían que ellos, o creían que ellos eran impuros, porque no eran judíos que habían descendido del mismo pueblo, sino que se habían mezclado con otros pueblos vecinos. Bueno, lo importante de todo esto es que acá viene la reprensión por parte de Dios a través del profeta. ¿Por qué? Porque habían descuidado esa obra y se habían ocupado de sus propios proyectos personales, en hacer sus casas. Y lo que tenemos que pensar nosotros, como para entender un poquito más el contexto no solo histórico, sino social, que estaban viviendo estos judíos cuando volvieron de la cautividad, en primer lugar tenemos que entender un poquito acerca de sus costumbres en ese tiempo, porque ellos allí en el cautiverio, en Babilonia, se volvieron comerciantes. Ellos, ¿se acuerdan? En un principio, el pueblo de Israel eran un pueblo de pastores, apacentaban ovejas, apacentaban ganados, y bueno, y esa era su sustento. Pero después del cautiverio, cuando estaban allí en Babilonia, ellos tuvieron que subsistir de manera comercial. Ellos se hicieron comerciantes ahí y bueno, aprendieron el arte de hacer comercio y así hacer riquezas. Bueno, hasta hoy los judíos son especialistas en ser comerciantes, ¿no? Y bueno, muchos de ellos son hasta ricos. Pero bueno, esa habilidad se las dio Dios también para poder subsistir y bueno, y al final, ¿no?, poder cumplir el plan que Dios tiene con su pueblo terrenal. Pero bueno, volvieron del exilio con esta capacidad, con esta ¿no?, habilidad de comerciar. Pero ellos volvieron con la orden de Dios por parte de Ciro. ¿Se acuerdan? Ciro había decretado, esto lo dice, por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, no, capítulo 44, perdón, y también en el 45, al final del 44 y al principio del 45, el profeta Isaías, ya 150 años antes de que naciera Ciro, el rey persa, ya había profetizado con nombre y todo, de que era su pastor y que iba a cumplir todo lo que Dios quería al decir: a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. Isaías 44, 28. Esto lo encontramos ahí en esa profecía. Y como decíamos, 150 años antes de que este rey persa Ciro naciera, ya estaba profetizado de él
y Dios ya había dicho que, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 45, Dios dice así: de su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes y abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerraran. Fíjense, ¿no? Como Dios ya tenía todo establecido, y cuentan los historiadores que este rey Ciro, cuando lee, se entera de esta profecía y lee esta profecía, se quedó totalmente maravillado, y bueno, se propuso él a cumplir al pie de la letra toda esta profecía. Bueno, nosotros sabemos que todo esto era obra de Dios. Así que él había decretado en el año 538 aproximadamente, según las fechas que tenemos acá en la Biblia y en la historia, en el año 538, Ciro decreta que el pueblo, un remanente del pueblo, vuelva a Jerusalén para poder reedificar el templo que había sido destruido, ¿se acuerdan? Por Nabucodonosor, y bueno, se habían llevado todos los utensilios, y bueno, todas estas cosas que formaban parte del culto de Israel. Bueno, vuelven con este propósito, levantan el altar, pero después de este tiempo de oposición dejan de lado la obra y se empiezan a ocupar de sus proyectos personales, se empiezan a ocupar de edificar sus casas, a tal punto que Dios le dice casa artesonada, ¿no? Con todas las terminaciones, con todos los lujos que había en ese tiempo, porque bueno, ya habíamos dicho que volvieron con riqueza muchos, porque se habían hecho comerciantes, y bueno, toda esa inversión lo hicieron en lo personal y no en lo de Dios, por eso invirtieron el orden, y Dios le tiene que llamar la atención. Bueno, vemos en este contexto, ¿no?, que ellos habían vuelto con la orden de reedificar el templo. ¿Por qué es tan importante la reedificación del templo? Bueno, Dios había prometido que iba a manifestar su presencia ahí, que todo el culto de la religión judía se iba a establecer en el templo, y por eso el templo era tan importante. Por eso era tan importante, no porque Dios pueda habitar en templos hechos por manos humanas, como dice Pablo, por ejemplo, cuando predicaba en Atenas. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y aún Salomón, cuando inaugura el templo, cuando dedica el templo a Dios, él mismo lo dice: no hay lugar que pueda contener a Dios. No hay lugar que pueda contener a Dios. Pero el hecho de que el templo sea edificado era importante porque Dios iba a manifestar su gloria en ese templo, iba a manifestar su presencia en ese templo, especialmente en el momento en que ellos hacían el culto a Dios. Y bueno, por eso era importante de reedificar el templo de Dios, porque Dios iba a manifestar su presencia en ese lugar. Después ese templo fue destruido, el de Salomón, bueno, se reedificó en este tiempo. Después se volvió a destruir este templo en el año 70 de la era de nuestro Señor Jesucristo, y se va a volver a reedificar el templo después que la iglesia sea arrebatada y que empiece a correr los tiempos de tribulación, donde donde se va a levantar un líder mundial, el anticristo, va a hacer pacto con Israel para que reedifiquen el templo, y después ese templo otra vez va a ser destruido, y finalmente en el milenio va a ser reedificado el templo. Y es importante el templo, es muy importante el templo para la religión judía, porque Dios se iba a manifestar, o iba a manifestar su presencia ahí, y Dios iba a relacionarse con el pueblo de Israel por medio del culto.
por medio de los sacrificios y todo el ritualismo que él había establecido. Hoy no es importante ni un templo. En el tiempo hoy de la iglesia, Dios no mandó a edificar ningún templo, porque la iglesia misma es el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y la iglesia en su conjunto, en su totalidad, es templo del Espíritu Santo, y Dios habita por medio de su Espíritu en su iglesia, y en particular en cada una de nuestras vidas. Por eso hoy no hace falta un templo. Cada uno puede relacionarse con Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero en este tiempo era importante. Y ellos dejaron de lado la construcción, y el templo significaba la presencia de Dios. Y es como que menospreciaron la presencia de Dios, la dejaron en último lugar ahí. Por eso Dios tiene que llamar la atención. Y dice ahí, en el año segundo del rey Darío. Vamos a meternos en la primera parte. Dice, en el año segundo del rey Darío, y se acuerdan que habíamos dicho que se estaba fechando ahora a partir de ahora, con los reyes gentiles. Y el mismo Señor Jesucristo había dicho que este tiempo era el tiempo de los gentiles. El mismo Señor Jesucristo, cuando predice la destrucción del templo, dice, bueno, Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Y bueno, ¿por qué? Porque no hay un rey hoy en Israel. Aunque sí hay un Estado, pero ¿no? ¿Cuándo va a haber un rey? Bueno, cuando el Señor Jesucristo venga a reinar. Ahí se va a terminar el tiempo de los gentiles. Pero bueno, por eso en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, que era el emisario. Ya vimos un poquito acerca de su vida, vimos acerca de quién era él, pero fíjense, dice, por medio del profeta Ageo, ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Juan, ¿a quién vino esta palabra de Dios? Bueno, por medio del profeta Ageo, ¿a quiénes? A los líderes de Israel. En este caso, a Zorobabel, que era el líder político, y a Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, o sea, el líder religioso. Los líderes. Directamente fue esa palabra por medio del profeta a los líderes. ¿Y por qué a los líderes? Bueno, dice Oseas 4:9, ¿no? Y el pueblo será como sus sacerdotes. Hablando de que el pueblo iba a ser como los líderes. Los líderes son los responsables de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Por eso es importante que viene la palabra de Dios al profeta Ageo, y a quienes va directamente, a los líderes de ese tiempo. ¿Y por qué la importancia de haber líderes? Bueno, ya decía, eran los responsables de enseñar, instruir y guiar al pueblo en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Por eso, en este tiempo de la iglesia, Dios levantó ancianos con requisitos establecidos, con un estándar, con requisitos, para que lo puedan cumplir, para que aquellos que llenen los requisitos puedan guiar al pueblo. Y bueno, todo eso lo tenemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. También lo menciona Tito en el capítulo 1. Requisitos, estándares altos que deja Dios para aquellos que van a guiar a su pueblo, que en realidad no son tan... porque yo he escuchado muchas veces, no, pero nadie cumple todos los requisitos, pero si nadie cumple todos los requisitos, entonces no sé qué hace ahí, porque uno se pone a leer los requisitos y en realidad no son incumplibles. No son incumplibles. Cualquiera de nosotros lo puede cumplir y lo debe cumplir. Porque en realidad
acá está hablando de estos requisitos que los tienen que llenar los líderes, y por ahí alguno dice, menos mal que yo no soy anciano, que no soy pastor, y bueno, listo, menos mal, no, zafo. No, 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 todos tenemos que ser irreprensibles y todos tenemos que cumplir todos estos requisitos de parte de Dios. Todos tenemos que ser marido de una sola mujer, sobrios, prudentes, y bueno, todos los requisitos que dice ahí, todos tenemos que hacer esto, pero bueno, cuánto más los líderes, ¿no? Que son los que tienen que ser ejemplos, tienen que ser ejemplos. La palabra de Dios habla mucho acerca de eso, de poder ser ejemplos. Habla mucho acerca de eso. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 17, decía, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros. Ser imitadores de mí, dice después, como yo de Cristo, porque no es que él se ponía como ejemplo, no, sean imitadores de mí siempre y cuando yo sea un imitador de Cristo. Y por ahí, viste que hay algunos que dicen, ¿no? Con una falsa humildad, no, yo no quiero ser ejemplo de nada, yo no me pongo ejemplo de nada. Y la verdad que no. Tenemos que ser ejemplos, buenos ejemplos. Porque a veces somos malos ejemplos, ¿no? Mejor dicho, siempre somos de ejemplo. El problema es que muchas veces somos de malos ejemplos en vez de ser buenos ejemplos. Y la palabra de Dios nos insta, nos exhorta a poder ser buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Pablo le decía a Tito, preséntate tú en todo, no en algunas cosas, en todo, como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. El apóstol Pedro le decía a los ancianos, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2, le decía, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están sobre su cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos. Y como decía recién, algunos dicen, menos mal que no soy anciano. No, 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 esto es para todos. Pablo le decía al joven Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, ¿no? En fe, en pureza. Todos tenemos que ser buenos ejemplos. Y claro, cuando vemos así, hermanos, que se conducen de esta manera, y bueno, ahí tenemos que alinearnos, ahí tenemos que sujetarnos e imitar ese ejemplo. El escritor de los Hebreos decía, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Imitar su fe. Más adelante dice en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, ¿no? Para que lo hagan con la alegría, no quejándose, porque estas cosas no son provechosas. Van a dar cuenta. Y ahí entendemos por qué acá viene palabra de Dios y va directamente a los líderes, a los responsables de instruir, enseñar la palabra de Dios, de mostrar una conducta piadosa y dirigir al Dios a hacer la voluntad de Dios. Qué importante que es esto. Qué importante que es que se pueda hacer la voluntad de esta manera, siguiendo estos ejemplos. Y sigue diciendo ahí, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y me encanta esta expresión o este nombre de Dios, Jehová Sabaoth, ¿no? Que habla de Jehová de los ejércitos, que literalmente significa el Dios todopoderoso, como el Shaddai. Pero el Shaddai tiene una connotación de todo suficiente, ¿no? Que te llena, el que te satisface. Pero esta connotación de Jehová de los ejércitos tiene una connotación de que te lleva a la victoria,
de que te lleva a la victoria, de que es aquel que pelea por nosotros. Y ellos, y Dios, viene esa palabra a los líderes religiosos, ¿por qué? Porque estaban desanimados, porque había oposición en la construcción del templo y ellos descuidaron todo porque dijeron, bueno, si hay oposición no debe ser voluntad de Dios. Ahora vamos a ver un poquito acerca de esa excusa. Pero vemos acá que dice acá, Jehová de los ejércitos dice, el que pelea por ustedes, el que peleó a favor de sus padres en la antigüedad, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, cuando él estuvo en medio de su pueblo en el trayecto por el desierto, en la época de los jueces, en la época de Samuel, del rey David. ¿Se acuerdan, no? Cuando David se enfrentó a Goliat y en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, le dice David al filisteo, a Goliat, le dice, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ya sabemos el resultado, cómo fue. Este jovencito David venció a este gigante porque vino en nombre de Jehová de los ejércitos, porque él peleaba por su pueblo. Él peleaba por su pueblo. Y la gloria era de Dios y la victoria la daba Dios. Me encanta cuando Martín Lutero escribió este hermoso himno que nosotros tenemos en nuestro himnario en el 395, que habla de castillo fuerte en nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librarán este trance agudo, con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y dice más adelante, ¿sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth. Y ahí está esa expresión, ¿no? Jehová de los ejércitos. Señor de Sabaoth. Y pues él solo es Dios. Él triunfa en la batalla. Hermoso este himno escrito hace tantos años por Martín Lutero y nosotros lo tenemos en el número 395. Él da la victoria. Él habla a este pueblo. Él está diciendo, Jehová de los ejércitos está hablando, ¿eh? Vayan a hacer la obra. Vayan a hacer la obra. Y es el mismo Jehová de los ejércitos que está a favor nuestro también. Es aquel que pelea por nosotros, por eso no debemos temer ninguna oposición que haya. Muchas veces tenemos miedo de abrir la boca, de predicar, de hacer la obra de Dios y eso no tiene que pasar, porque Dios está a nuestro favor. Ellos pusieron una excusa. ¿Y cuál era la excusa? Bueno, dice ahí en el versículo 2, este pueblo dice, fíjate, este pueblo dice, no dice mi pueblo, sino este pueblo, como desligándose un poco, ¿no? Como tratando de decirlo de esta manera para llamarle la atención al pueblo, que decía, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo. Y claro, me hace acordar mucho cuando el mismo Señor Jesucristo decía a los líderes religiosos de su tiempo, los llamaba hipócritas, a los fariseos, a los escribas, los llamaba hipócritas. Y le decía, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando decía este pueblo, de labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, excusas, como el tiempo acá de Ageo, excusas. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de hombres, dice, lavamiento de jarro, de vaso, de beber, porque se acuerdan que lo estaban cuestionando porque
los discípulos del Señor habían comido sin lavarse las manos. Y claro, empezaban a murmurar, a quejarse, y el Señor Jesucristo le tiene que decir eso: este pueblo de labios me honra, bien profetizó de ustedes Isaías. Qué triste que Dios piense eso de su pueblo, qué triste que Dios piense eso de vos y de mí en este tiempo. Que diga, este pueblo, ¿no?, o como este creyente, me honra solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y se nota en dónde, en empezar a decir excusas. Porque acá dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y era una excusa media piadosa, ¿no? Porque ellos decían, no, bueno, a ver, Dios nos mandó a reconstruir, estamos reconstruyendo y empieza a haber oposición y entonces, bueno, debe ser que no es el tiempo. Bueno, entonces vamos a esperar el tiempo y mientras ocupémonos de nuestros proyectos personales, de hacer nuestra casa. Y bueno, y eso pasó en este tiempo. Excusas, excusas. ¿Qué excusa pones vos? Yo puse un montón. A lo largo de mi vida de creyente he puesto muchas excusas. Y así me fue y muchas veces me tuve que arrepentir por eso. Pedirle perdón a Dios. Y acá este pueblo pone esta excusa. Y bueno, lo que pasa es que la excusa siempre está desde un principio. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán? Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente, bueno, después ya no tenía más a quién echarle la culpa, ¿no? Pero bueno, y ahí comienza todo, y ahí después vemos cuando adoran, el pueblo adora al becerro de oro, y Aarón dice, no, pero el pueblo fue y le echó la culpa al pueblo y que me presionaron y bueno, Moisés no venía y bueno, y tiramos un oro ahí, salió un becerro y bueno, y excusas. El rey Saúl cuando tenía que esperar que venga Samuel para hacer los sacrificios ante la batalla y no venía y bueno, se puso a hacer los sacrificios él y puso excusas. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo me empezaba a apurar. Y si los enemigos estaban ahí enfrente. Y después vuelve también a desobedecer a Dios, que después Dios los desecha y otra vez pone excusas. Porque tenía que matar a todos los amalecitas y dejó al rey y también a todo el rebaño y había que matar todo. Y entonces, ¿qué son esos ruidos, esos balidos de ovejas? No, bueno, lo que pasa es que lo guardamos para el sacrificio. ¿No? Pero es mejor obedecer a Dios antes que los sacrificios. Había que obedecer a Dios y vienen las excusas. Una y otra vez excusas. Excusa cuando Dios llama a alguien, cuando llamó a Gedeón, no, yo soy pequeño, de una tribu insignificante. Cuando llamó a Moisés, no, soy tartamudo. Cuando llamó a Jeremías, no, soy un niño, soy pequeño. No sé hablar. Bueno, y así excusas. Siempre excusas. Me encanta lo que dice el Proverbios capítulo 22, versículo 13. Dice el perezoso, el que no quiere obrar, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, no, el león está afuera, seré muerto en la calle. Así que me quedo acá, no hago nada. No hago nada. La excusa de aquel que recibió un talento y en vez de invertirlo, lo escondió en la tierra, ¿no? Porque eres un señor muy, muy duro. Y no hay excusa. No hay excusa para no servir a Dios, para no hacer la voluntad de Dios, para no hacer lo que Dios nos pide. No hay excusa. Hay que obedecer ya en el momento. Acá pasaron casi 20 años, porque ellos llegaron en el año, en el 538, Ciro había dado la orden para que vuelva el pueblo. Y acá, según la fecha que tenemos nosotros acá, sería en el año 520
que vino esta palabra o esta exhortación a que el pueblo vuelva a reedificar el templo, porque lo habían dejado de lado casi 18 años. Perdón, casi 20 años, 18 años. 18 años sin hacer la voluntad de Dios. ¿Hace cuánto que no? ¿Hace cuánto tiempo está pasando que vos no estás haciendo lo que Dios te dijo que hagas? No, pero ¿qué me dijo Dios que haga? Y bueno, y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizando en el nombre del Padre, ¿no? La gran comisión. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos discípulos estamos haciendo? ¿Hace cuánto que no tengo un discípulo? Excusas, excusas, excusas. Dios nos llama la atención en esta noche, para que dejemos de poner excusas y hagamos lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Ocuparnos de la gran comisión. Dios tiene que decir acá y exponer y decir, por ejemplo, acá, entonces vino palabra, dice en el versículo 4, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esto llama la atención, ¿no? Porque artesonadas, acá está hablando con todos los lujos, con todas las, seguramente toda la última tecnología que había en ese tiempo. Imagínense en este tiempo con pantallas LCD, con toda la tecnología habida y por haber ese tiempo. Y está hablando de esto, ¿no? ¿Usted es tiempo para dedicarse a hacer sus casas y descuidar el templo de Dios? Le está diciendo, ¿es tiempo de que invirtieran sus prioridades? No, era tiempo de hacer la voluntad de Dios. Para eso habían vuelto a Jerusalén, para reedificar el templo. Y ellos estaban edificando casas artesonadas, invirtieron las prioridades. ¿Y cuál tiene que ser la prioridad? Bueno, la prioridad ya saben cuál tiene que ser. Poner a Dios en primer lugar. Dice en Mateo 6:33, ¿se acuerdan de este texto muy conocido? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas después van a ser añadidas. O sea, búsquenme a mí primero. Pónganme a mí en primer lugar. Y después todo lo otro va a venir por añadidura. O va a ser añadido. Poner a Dios en primer lugar. Dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 29, ¿no? Que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, que en el siglo venidero. ¿Y qué significa esto? Y bueno, que no hay que amar o que hay que dejar a padre, madre. No. Está hablando de prioridades, de ponerlo a él en primer lugar, de ponerlo a él en primer lugar. Y les dice más adelante, pues, versículo 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de vuelta, meditad bien en vuestros caminos, meditad bien en vuestros caminos. ¿Qué significa eso? Fíjense bien lo que están pensando, meditar. Bien, fíjense el pensamiento que tienen, que lo lleva a hacer otras acciones que no era de la voluntad de Dios. ¿No? Meditar vuestros caminos habla de piensen lo que están haciendo de manera externa. Después más adelante en el capítulo 2 nos vamos a ocupar, dicen meditad en vuestro corazón, fíjense lo que hay adentro. Bueno, ahora está diciendo, fíjense lo que están haciendo afuera. Piensen bien, meditad en vuestros caminos, le está diciendo ahí. Meditar en vuestro camino. A ver, ¿en qué lugar está Dios? ¿En qué lugar lo tienen a Dios? ¿En qué lugar lo tienen a Dios? Bueno, como decíamos recién, Dios tiene que ser el número uno, el número uno.
Y ahí empezar a ver prioridad, ¿no? Dios en primer lugar, después la familia, después la iglesia, después el trabajo, y después los deportes, diversión y bueno, otras cosas. Pero siempre a Dios en primer lugar. Donde invertimos, el orden, bueno, va a empezar a haber problemas, no va a haber bendición en nuestra vida. Si ponemos a la familia antes que Dios, viste que muchos ponen a la familia antes que Dios, bueno, va a haber problemas. Si ponemos a la iglesia antes que Dios, ¿no? Y nos ocupamos de puro activismo, ¿no? Y nos ocupamos de la obra y no del Señor, y descuidamos al Señor de la obra, bueno, también va a haber problemas. Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Tiene que ser el número uno en nuestra vida. Y nos cuesta, porque, claro, venimos con esa falla de fábrica, ¿no? Donde ya viene desde la creación, ¿no? Cuando cae Satanás, que quiso ser como Dios, y después incitó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de que vivan independientes. Con que Dios ha dicho, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes vivan de manera independiente. Y claro, ustedes el día que coman van a ser como dioses, o sea, van a ser sus propios dioses. Y bueno, y ese, el pecado fue el orgullo, el querer ser independiente como Dios y vivir cada uno a su manera, a su antojo, que cada uno sea su propio Dios. Y bueno, venimos con esa falla de fábrica, ¿no? Y muchas veces no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y muchas veces hay cosas que Dios nos dice hacer y no la queremos hacer, porque va en contra de nuestra voluntad. Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás va a encajar en el lugar correcto. La familia, la iglesia, el trabajo, otras actividades. Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Pero bueno, vamos a avanzar porque se nos va el tiempo y vamos a ver los resultados de no tener a Dios en primer lugar. Bueno, no había bendición, como decía recién. Dice el versículo 7, así he dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Subid al monte, traed madera. Porque, ¿qué pasaba? En el versículo 6 dice, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis, no os saciáis. Bebéis, no quedáis satisfechos. Vestís y no se calientan. Y el que trabaja el jornal recibe su saco roto. No hay bendición. No hay bendición en la vida. Y esto era parte del pacto palestino. Bueno, en Deuteronomio capítulo 28, 29, Dios hace un pacto con su pueblo de Israel y le dice, bueno, si son obedientes va a haber bendición. Pero si eran desobedientes a la palabra de Dios, y bueno, Dios no iba a bendecir. Iba a cerrar los cielos, iba a haber sequía. Y bueno, y ahí, si se quieren ver un poquito, lean capítulo 28 y 29 de Deuteronomio, también habla un poco levítico, pero habla de que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y si ellos eran obedientes iba a haber bendición. Pero si había desobediencia no iba a haber bendición. Y hubo desobediencia, por eso fueron a cautiverio. Bueno, Dios, que es fiel a su promesa, Dios hizo que vuelvan, se establezcan de vuelta, que reedifiquen, pero otra vez estaban siendo desobedientes. Y entonces no había bendición. Y sembraban mucho, trabajaban mucho, claro que sí, pero no había bendición. Todo caía en saco roto. Y Dios los exhorta y le va diciendo, bueno, está pasando esto, porque ustedes invirtieron el orden, no me están poniendo a mí en primer lugar. No les importa mi presencia. El pueblo había que edificar el templo porque Dios manifestaba su presencia, como diciendo, bueno, no nos importa tu presencia. Y bueno, no había bendición. Y lo mismo pasa hoy con nosotros, digamos, el pacto palestino
no es para la iglesia, porque Dios nos bendice en su voluntad o no, y igual estamos dentro de la voluntad de Dios y Dios muchas veces nos prueba nuestra fe, y el apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir, ¿no?, en abundancia y en escasez, y he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, si tenemos abundancia, bien, y si no tenemos, y tenemos escasez, bueno, también tenemos que glorificar a Dios, porque Dios tiene sus propósitos, y tenemos que siempre poner a Dios en primer lugar, no para que Dios nos dé algo, no digamos, con el propósito de que, no, bueno, voy a ser obediente a Dios porque si no, Dios no me va a bendecir. No para buscar la bendición, sino que siempre hay que poner a Dios en primer lugar y siempre hay que buscar a Dios. ¿Y Dios bendecirá o no bendecirá? Él sabe lo que tiene que hacer. Por supuesto, cuando somos obedientes, sí, mayor parte de nuestra vida va a ser de bendición. Por supuesto que sí. Pero acá vemos que Dios le dice, bueno, suban al monte, versículo 8, suban al monte y traer madera y reedifiquen la casa, y entonces pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Ves? Estaban deshonrando a Dios. Y bueno, y si ellos terminaban esa obra, iban a glorificar a Dios. El propósito, digamos, todo el propósito final era darle la gloria a Dios. Y para eso estamos puestos también nosotros, para darle la gloria a Dios. Dice, suban, traigan madera, reedifiquen. Era una manera ¿no?, práctica, y una manera externa de decir, no, bueno, me voy a ocupar y voy a hacer la obra de Dios, y entonces era una manera de buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar. Y dice acá, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en la casa, y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová, por cuanto mi casa ha quedado desierta. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo, y llamé a sequía a la tierra. ¿Ven? Todo esto era obra de Dios. Y entonces Dios, a través del profeta, le llama la atención, los exhorta y les explica por qué estaba pasando esto, por qué estos resultados de no tener a Dios en primer lugar. Y por eso lo importante de esta profecía, o del ministerio del profeta Ageo, de enseñar la palabra de Dios. ¿Qué era la profecía? Bueno, era palabra de Dios, enseñar palabra de Dios al pueblo. Para eso sirve la enseñanza de la palabra de Dios. Para eso se están haciendo esta clase de reuniones, para enseñar la palabra de Dios y para instar y para, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, 3:16, uno de los famosos 3:16 de la Biblia, ¿no?, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir tu justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, para que todos seamos enteramente preparados para toda buena obra. Para eso sirve la enseñanza de la palabra de Dios. Y para eso venía la profecía en este tiempo. Hoy no tenemos profeta porque está toda la revelación completa de Dios en la Biblia. Tenemos la Biblia completa, toda la revelación, y no hace falta hoy que se levanten profetas, pero la profecía era palabra de Dios, era la enseñanza de la palabra de Dios, era en mostrar la voluntad de Dios al pueblo, y es lo que se está enseñando en este tiempo. Ahora, por último, ¿cuál fue la respuesta de los líderes, en primer lugar, y al pueblo? Porque dice acá, versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, primero los líderes. Y después dice, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, habló lo que Dios le había dicho, ni más ni menos. Y oyó el pueblo,
Y temió el pueblo delante de Jehová. Y oyó el pueblo. Primero oyeron los líderes. Y este oír, dice oyó, ¿no? Y no está, dice, que es distinto de escuchar, porque escuchar te puede entrar por acá y te sale por acá. Pero esta palabra oír significa, ¿no? Tiene una connotación de obediencia, como que entró, pero después bajó al corazón. No entró por acá y salió por acá. Tiene una connotación de obediencia. Y siempre tenemos que obedecer a la palabra de Dios. No solo acá lo que estamos estudiando ahora del profeta Ageo, sino toda la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Siempre tenemos que oír, ¿no? Y oír y meditar, y meditar significa eso, ¿no? Volver a pensar qué es lo que Dios me está diciendo, qué tengo que dejar, qué tengo que poner en práctica, de qué promesa me tengo que apropiar, qué tengo que hacer. El pueblo oyó, junto con los líderes, y temieron, y temió el pueblo. Temió, está diciendo acá, de que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios ahora, ¿no? Como pocas veces se ve, ¿no? Porque muchas veces viene la exhortación, viene la arrepentimiento, y muchas veces la gente se endurece. Vemos ejemplos en la Biblia. Pero acá, como pocas veces, el pueblo temió después de la enseñanza de la palabra de Dios. Estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque dice acá, entonces Ageo, enviado por Jehová y por mandato, le dice al pueblo, yo estoy con vosotros. Y despertó el espíritu, ¿no? Y el gobernador y de todo el pueblo, y empezaron a trabajar, dice. Estuvieron dispuestos a obedecer. Como en el tiempo de Josué, cuando dijeron, bueno, Josué le dice, bueno, ustedes fíjense a quién va a servir, si a los dioses o al único Dios vivo y verdadero. Bueno, nosotros vamos a seguir a Jehová, dijeron. Pero después, bueno, vino la época de los jueces, ¿se acuerdan? La época más oscura de Israel, donde hubo toda clase de pecado, inmoralidad. Me hace acordar cuando el Señor Jesucristo habla de la parábola de los dos hijos. Uno dijo, hijo, ve a hacer esto, y dijo, no, no voy. Pero después arrepentido fue. Pero el otro dijo, sí voy, y después no fue. ¿Cuál es el que hizo la voluntad? Entonces, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Que nosotros en esta noche estemos dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios. Dios le dice en el versículo 13, yo, dice Jehová, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Le promete esa presencia localizada, ¿no? Porque Dios está en todos lados. Dios es omnisciente. Pero acá dice, yo voy a estar con ustedes, y está hablando de una presencia localizada. Como que de una manera especial iba a estar su presencia ahí con ellos. Y me hace acordar, ¿no? En la gran comisión, cuando al final dice el Señor Jesucristo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces, y bueno, estamos diciendo, bueno, siempre Dios va a estar con nosotros, y claro, sí, pero ahí lo que está hablando, en ese contexto, de manera especial, cuando uno está cumpliendo con esa gran comisión, entonces Dios se va a manifestar de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Y dice acá, ¿no?, que Dios tiene que ser el número uno. Ellos tienen que empezar a aprender cuál es la prioridad principal. De que Dios tiene que estar en primer lugar de sus vidas. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Tenemos que ser dignos del Señor. No significa que no tenemos que amar a padre o madre, o a hijo, a hija. No, no está diciendo eso. Está diciendo que sí tenemos que amar a nuestros seres queridos, pero Dios tiene que estar en primer lugar. Porque ahí sí lo vamos a amar con un amor sano, con un amor que realmente
es el amor de Dios. Pero por último, dice ahí que despertó, versículo 14, Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, despertó su espíritu y de todo el pueblo. Se despertaron, estaban dormidos. Y qué fácil que es dormirse, ¿no? En el camino del Señor. Qué fácil que es descuidarse espiritualmente y dormirse. Porque somos muy propensos, ¿no? a dormirnos y no estar despiertos. Y una y otra vez en la palabra de Dios vemos llamado la atención de despertarse, de despertarse. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, estemos despiertos, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, preparándonos, ¿no? para enfrentarnos día a día, para poder hacer la voluntad de Dios. Estemos despiertos, seamos sobrios, velemos. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 13, versículo 11, y le dice, y esto conociendo el tiempo que ya ahora es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche ya está avanzada, ya queda poco tiempo para que el Señor venga a buscarnos. Y se acerca ese día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, no no como de noche, honestamente, no en glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, ¿no? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Pongamos a Dios en primer lugar. Despertémonos. Estamos dormidos, iglesia. Tenemos que salir y hacer la obra de Dios. Y por ahí voy a decir, no, pero estamos ocupados, pero bueno, vamos por más. Vamos a seguir creciendo, pero sigamos a esa meta. No nos quedemos. Mantengámonos alerta, despiertos, porque ya queda poco tiempo. Dice al final de este capítulo que cuando llegó el momento, se despertaron, vino el resto del pueblo y vinieron y trabajaron, junto con los líderes, al frente. Todos trabajaron. Hubo acción. No es solo despertarse, ¿viste? Porque por ahí capaz que hoy sentís que Dios te está hablando a vos y decís, Dios me habló, la verdad, sí, me habló y bueno, y si mañana ya me olvidé, quedó todo ahí. No, es despertarse y ponerse a trabajar, ¿no? A empezar a cumplir con lo que Dios nos está pidiendo, que es ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio, porque el tiempo ya se está terminando. Esa fue la respuesta del pueblo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? O mejor dicho, ¿cuál va a ser tu respuesta en esta noche? ¿Vas a ser obediente a Dios? ¿Estás poniendo a Dios en último lugar en tu vida? ¿No lo tenés en primer lugar en tu vida? Bueno, que esta noche, ojalá que Dios te haya hablado del corazón y puedas arrepentirte como lo hizo este pueblo, y entonces empezar a poner en primer lugar a Dios, después la familia, la iglesia, el trabajo y después todo lo demás. Y ocuparnos en hacer lo que Dios quiere para con nuestra vida. Que Dios te bendiga.